Algo que no sabemos hablar. Ahora con eso no se va a hacer. Es como decirle él a ella y ella a él. Buenas noches a todos. A ver. ¿Me escuchan? No. Hola, profe, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Me pueden escuchar? Sí, yo te escucho bien. ¿Y los Buenas tardes, demás? profe. Hola, Sí, ¿qué sí, tal? bien, profe. Genial. ¿Y mi pantalla, pueden, mi proyección, están viendo mi presentación? Sí, sí, sí. Excelente. Bueno, vamos a empezar entonces con la unidad 20. El tema es usufructo. Y este tema está realmente ya entre los demás materiales. Actualicé nada más, ustedes tienen el vínculo. No pude desarrollar la vez pasada esta unidad y hoy vamos a iniciar y vamos a concluir rápidamente para no dejar pasar. Bueno, usufructo entonces. Siempre estuvimos dando que el usufructo es uno de los derechos reales por excelencia, ¿verdad? Estuvimos dando constantemente y citando que el usufructo es uno de los derechos reales. ¿De qué es lo que se trata el usufructo, verdad? En ese caso, enseguida nosotros nos tenemos que ubicar en que hay un propietario y un usufructuario, ¿verdad? Y eso no tenemos que olvidar. Esa ubicación lo que ustedes tienen que tratar de aclarar y tenerlo presente constantemente con esta figura, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que dice? ¿De qué se trata el usufructo, su concepto? El usufructo es el derecho real de usar y gozar de una cosa cuya propiedad pertenece a otro, con tal de que no se altere su sustancia. Como todo concepto, ya nos puede desplegar los elementos, los sujetos y además su objetivo. Este es un derecho real que ya sabíamos, ¿verdad? Es un derecho real sobre cosa ajena. Es decir, dice, el titular tiene derecho directamente sobre la cosa sin intermediación del propietario. No necesita un ok del propietario. Entonces, de por sí, él ya obtiene su uso y su goce, ¿verdad? No requiere de lo que hay del propietario. Entonces, estamos hablando del usufructuario y del nudo propietario. El uso y goce de la cosa es la esencia del usufructo. Usar y gozar, dice. La cosa sobre el cual recae el usufructo debe ser ajena, si no, no va a ser usufructo, ¿verdad? El usufructo sobre la cosa propia no existe, ya que el derecho de propiedad comprende en sí todos los derechos de un usufructo. Debe ser ejercido, de tal forma en que el uso y goce no altere la sustancia. Es otro punto que estuvimos dando en el concepto, con tal de que no altere su sustancia o alterar sus elementos y cualidades constitutivas, ni su destino económico para el cual ha sido instituido. Formas de constituirse. ¿Cómo yo puedo constituir o puedo llegar a tener un usufructo? Bueno, lo más clásico, nosotros los abogados tenemos que saber lo que es por contrato. Eso es lo más directo, lo más rápido es por contrato, porque puede ser una pregunta de examen, entonces ustedes lo tienen que saber disipar. Dice, por contrato puede ser oneroso o gratuito, en las mismas condiciones en que se adquiere el dominio de la cosa y derecho. Estamos hablando de dominio, no posesión, dominio, ¿verdad? Entonces, en esas mismas condiciones. Entonces, por contrato, el contrato puede ser oneroso, o sea, tendría que hablarse ya ahí de un dinero, de un pago, y gratuito, obviamente, que generalmente las personas también realizan contratos a título gratuito, ¿verdad? Generalmente es de padre a hijo, hijo a padre, etcétera, y entre sí. Por prescripción, dice, prescripción. Cuando hablamos de prescripción, nosotros ya dimos la usucapión. Entonces, cuando hablamos de prescripción, quiere decir que puede ser objeto de prescripción. En inmuebles, luego de los 10 años, por posesión de buena fe y justo título,
20 años sin considerar esos caracteres de la posesión, y en el caso de cosas muebles, si la cosa fue robada o perdida, el poseedor puede usucapir luego de 2 años, si fuera registrable, y 3 años si la cosa no requiere de inscripción. Ahí habla de inmuebles, como siempre 10 y 20 años, y luego habla de muebles. Entonces depende otra vez, ahí si es de buena fe o si es 2 años, y depende otra vez si es registrables o no son registrables en caso de muebles. Puede ser constituido o puede ser formado, materializado también por una ley, obviamente, ¿verdad? La ley puede también beneficiar a las personas con un contrato de usufructo por una ley, por actos de última voluntad, evidentemente por un testamento que deja a una persona a un beneficiario o a un sucesor. Usufructo perfecto o imperfecto. Es una clasificación interesante. El perfecto dice, el usufructo perfecto dice que es aquel en el cual el usufructuario, o sea, el beneficiario, el que usa y goza, adquiere solamente el derecho de uso y goce de la cosa, pero no su propiedad. No es dueño, no adquiere la propiedad de la cosa. ¿Qué pasa con el imperfecto? A contrario sensu, vamos a hablar. Dice, también llamado cuasi usufructo. Es aquel en el que recae sobre cosas cuyo uso y goce consiste en disponer de ella o de consumirlas, como granos, etcétera. Recuerden que las cosas también, objetos pueden ser objeto de usufructo, y en este caso dice con tal de que no elimine su sustancia, que no altere la sustancia o lo elimine. Pero acá en este caso es un imperfecto, se puede dar, pero que con la salvedad de que entonces se adquiere la propiedad de la cosa y puede disponer de ella. En este caso el usufructuario debe restituir al final del usufructo el valor establecido en el inventario, y no hay obstáculo también para que le restituya los granos, ¿verdad? De igual modo, y de no haberse establecido, debe restituir otras de igual clase y calidad. Es sencillo, acá el artículo establece este usufructo perfecto e imperfecto, establece el artículo 2230 del Código Civil. ¿Qué pasa cuando a veces se constituye un usufructo? Hay lagunas en la cual no se ha establecido, o una vez que se inicia un conflicto, entonces se recurre al 2230, en la cual, ¿qué dice en caso de que no se haya establecido o en caso de que no quiera restituir? Entonces, nos ayuda este artículo 2230 como toda ley, ¿verdad? Por su principio de que ya está escrito ahí, y ahí está específicamente a, cómo vamos a digamos, a resolver este conflicto en caso de suscitarse. Entonces la ley ya no está indicando, obviamente tenemos que peticionar ante el juzgado civil y comercial de primera instancia, y ahí es en donde el juez tiene que resolver conforme el artículo 1230 del Código Civil. Plazo máximo de duración, artículo 2232 del Código Civil. El plazo máximo del usufructo es el de la vida del usufructuario. El plazo máximo dice hasta que viva el usufructuario, no el nudo propietario, el usufructuario. O sea, es personalísimo. Vale decir que aunque se hubiera impuesto un plazo de duración, el usufructo se extingue por la muerte del usufructuario. En personas jurídicas, sociedades, asociaciones, entonces quiere decir que estas personas que no son físicas también pueden ser objetos, pueden firmar o pueden ser objeto de institución del usufructo. Asociaciones no lucrativas registradas, la norma es igual. De extinguirse la entidad, también se extingue el usufructo, ya que el derecho real no fue establecido a favor de los socios. Deberes del usufructuario. Estuvimos hablando, incluye dos sujetos, el nudo propietario y el usufructuario. Vamos a poner un ejemplo para poder ubicarnos, como siempre menciono, porque con ejemplos es realmente que podemos llevar a cabo siempre en la clase. ¿Qué pasa entonces? Está el dueño y está el usufructuario. El nudo propietario, el propietario para hablar con mayor calificación,
Y está el usufructuario, el que usa y goza la cosa ajena del nuevo propietario. Entonces, ambas partes tienen derechos y obligaciones, ¿verdad?, que deben de cumplir. Un ejemplo que vamos a poner para echar un poquitito más de claridad podría ser, eh, por ejemplo, en la cual los padres ya transfieren una propiedad o dos propiedades o las propiedades. Vamos a hablar específicamente una propiedad para que no sea universal. Una propiedad a sus 3 hijos. Entonces le transfiere la casa ya como un anticipo de herencia, ¿verdad? Que es clásico dentro de nuestra sociedad paraguaya, ¿verdad? Que no somos asiduos al tema de dejarlo todo establecido ya con el testamento, pero sí lo que se hace es ya le deja a los hijos la casa, la propiedad, entonces como ya anticipo de herencia, pero para salvaguardar los derechos de estos padres que ya le están dando ese anticipo, entonces constituye con un usufructo, obviamente vitalicio. Entonces, ese es el claro ejemplo. Entonces, el propietario ahí son los hijos, pero el usufructuario, el que usa y goza la cosa, son los padres, que están ahí. Mientras estén ahí, ninguno de los hijos van a poder disponer, digamos así, disponer del uso y goce de sus padres, que son los usufructuarios. Dice, las obligaciones que tiene el usufructuario antes de entrar en el uso y goce de los bienes son dos: hacer un inventario de los muebles y practicar un estado de los inmuebles sujetos al usufructo. Siempre, si es, no siempre se requiere, depende si es mueble, si es inmueble, si es un inmueble, puede ser un inmueble que no tenga vivienda, etcétera, sin muebles, depende del caso y si se aplica al caso específicamente. Prestar caución de que cumplirá las obligaciones que la ley y el contrato le imponen. Pide una caución. Deberes del usufructuario, sigue. Inventario y avalúo 2230, que ya estuvimos viendo, es una garantía establecida por la ley en protección de los derechos del nudo propietario. Este está basado para la protección del propietario. Este documento le permite exigir la devolución de los bienes en el estado en que se recibieron en el momento de la restitución. Debe cumplir por instrumento público o privado y contener la mención y descripción de cada uno de los bienes inmuebles. En cuanto a los inmuebles, se debe expresar el estado y condición en que se encuentran, edificaciones, timbrados, etc. Bueno, ahora vamos a referirnos a lo que es la caución 2239, que es sumamente interesante. Esta caución que se da en la parte civil, en diferentes ámbitos. Después está en la parte penal. Siempre estamos hablando de la caución que siempre tiene la misma figura, pero utilizada de diferentes modos en distintos momentos. Dice, esta fianza debe ser real. ¿Qué significa que debe ser real? Que debe ser un bien que pueda ser registrable. O personal, dice, entonces puede ser real o personal, dice, esta persona tiene que ser solvente, ¿verdad? Que puede firmar por esa caución. Su objetivo es asegurar al nudo propietario que el usufructuario cumplirá debidamente sus obligaciones y que le restituirá los bienes al término del usufructo. Deberes del usufructuario. Seguimos. Usar y usar. La cosa, sujeto, según el destino económico que ella tuviere al serle entregada y conforme a las reglas de una prudente administración. Mantener el estado de las cosas sin modificarla, ya que entonces cambiaría su sustancia o forma. Recuerden que uno de los conceptos es la de no modificar su sustancia. No cortar los árboles frutales o de adorno, etc. Reparar, dice, por su cuenta los deterioros de la cosa a fin de conservarla. La conservación de la cosa en sí. Deberes del usufructuario, seguimos. Satisfacer los impuestos que graven los frutos y las deudas correspondientes al goce de la cosa, ya que es el usufructuario quien las disfruta.
concurrir con el nuevo propietario al pago de las cargas que hubieran sido impuestas a la propiedad durante el usufructo, abonar los gastos de cerramiento y deslinde, apertura de calles, caminos y otros similares, pudiendo abonar el total de los mismos o la restitución sin intereses al final del usufructo. Ejercer las servidumbres, habíamos dado ya las servidumbres, ¿recuerdan? O sea, pueden también, este usufructo puede también ejercer servidumbres. Comunicar de inmediato al propietario la destrucción o deterioro de la cosa. Derechos del usufructuario seguimos. Poseer la cosa y reclamar su entrega con todos los accesorios. Todo este listado. Y después el 2243 a los frutos naturales o civiles, que ya sabemos, ya habíamos estudiado, a ejercer las servidumbres, al uso y goce de los aumentos que la cosa recibiere por accesión. Recuerdan, vimos también esa figura, por eso que es tan importante que nosotros tengamos conocimientos de las accesiones, aluvión, abulsión. ¿Recuerdan? Después, 2245 van a leer con detenimiento. A servirse de la cosa, que se gastan, que se deterioren lentamente, a ejercer todas las acciones al usufructo. ¿Cuáles son las acciones de retener, obra nueva, etcétera? Depende del caso. Y las acciones posesorias, petitorias, y el propietario estaría autorizado a deducir. Todos esos que el propietario podría ejercer, entonces también lo puede ejercer el usufructuario. Retener la cosa en caso de que el propietario le deba algún reembolso o indemnización hasta que se realice el pago. Un montón de derechos muy propios de esta figura muy interesante que es utilizado. Ahora vamos al nuevo propietario, al propietario en sí, valga la redundancia, 2261 del Código Civil. Ejecutar los actos que exigiere la conservación de la cosa en el caso de que el usufructuario no los realice o no le corresponde a fin de evitar daños mayores. Recuerden que estamos hablando de un inmueble, puede ser inclusive unos edificios o no solamente edificios no en el sentido de una propiedad horizontal, sino puede ser chalet, etcétera, ¿verdad? Que puedan tener problemas, digamos, de construcción, en la cual requiera una inmediato arreglo o refacción, etcétera, que no se está realizando y podría causar eventualmente otros daños mayores. Entonces, ahí es en la cual le implica al nuevo propietario que realmente es el responsable en ese caso. Reconstruir los edificios destruidos por accidente no atribuible al usufructuario. Potestad de inspeccionar moderadamente la cosa dada en usufructo. Moderadamente, dice esta palabra subrayada en negritas, ¿verdad? Porque realmente recuerden que el usufructuario puede usar y gozar la cosa, con tal de que no cambie su sustancia. No olviden eso. Enajenar o hipotecar la cosa, constituir servidumbres activas, pasivas. Las servidumbres deberán ejecutarse únicamente con el consentimiento del usufructuario. No hay ningún problema en que el uso tiene que consentir y si lo firma no habrá absolutamente un obstáculo. Demandar la cesación del empleo abusivo por parte del usufructuario, exigir el cumplimiento de todas las obligaciones del usufructuario, cobrar las reparaciones a cargo del usufructuario, ejercer todas las facultades cuyo uso no irrogue perjuicios ni molestias al usufructuario. Dice, no podrá dañar ni restringir los derechos del usufructuario, 2262 del Código Civil. Una vez entregada la cosa al usufructuario, no puede obrar físicamente en ella, sino en las circunstancias autorizadas por la ley. No tendrá obligación de retirar los materiales, árboles u otras partes constitutivas de las cosas en referencia a destrucciones que no involucren árboles, perdón, que no involucren sus responsabilidades. Casos especiales, unos gatitos que me tiraron ahí en mi terraza. Bueno, casos especiales de usufructo. De minas, artículo 2244 del Código Civil.
El usufructo de un predio no da derecho al usufructuario sobre los productos de las minas denunciadas, a no ser que se le hubieran concedido expresamente título constitutivo, o sea, un usufructo universal que abarca todos los bienes y derechos del propietario. Súper interesante estos artículos. Montes, los montes también. 2253. El usufructuario no puede realizar cortes en un monte. Recuerden que hace rato se mencionó específicamente los cortes de árboles, a menos que esté autorizado para eso. Cortes de un monte de modo a que éste se extinga, pero tiene derecho a los cortes normales según la especie de árboles y en la forma, cantidad y época que corresponda. Ciertos árboles que se podan en tanto, entonces los entendidos saben que lo tienen que hacer y lo tienen que realizar en tiempo y forma para que eso pueda resurgir, ¿verdad? Y pueda de vuelta brotar. Bueno, entonces aquí aclara el 2253 con relación a los árboles. Dice mercaderías, cosas fungibles o consumibles. Artículo 2255 del Código Civil se declara, dice, declara transferido el dominio de esas cosas al usufructuario, quien pasa a ser su dueño. Habíamos visto, ¿verdad? En una de las clasificaciones, sin perjuicio del deber de restitución al final del usufructo del valor acordado en el inventario. Sencillo. Lo único que tiene que hacer es devolver. De un establecimiento comercial, industrial o agrícola, artículo 1256 del Código Civil, coincide con el deber de usar y gozar de la cosa, según su destino económico, y de mantener su estado, manteniendo su funcionamiento normal, conservando las maquinarias, enseres, reparándolas si es necesario, así también conservando el crédito y la clientela del negocio, que son partes del establecimiento. Entonces también el artículo 2256 puede ser objeto, ¿verdad? Y tiene que reunir y tiene que ceñirse al 2256. De animales, 2257, 2258. En cuanto a rebaños y animales en conjunto, el titular tiene derecho a usar y gozar como siempre los animales y apropiarse de las crías que son frutos de la cosa recibida en usufructo a modo de mantenimiento del capital del usufructuario. Tiene la obligación de reemplazar los animales que faltaren con las crías, ya que debe restituir al propietario el mismo número de animales que recibió en su momento. En cuanto a los animales individualmente considerados, podrá el usufructuario servirse de ellos, obtener los productos que dieren o alquilarlos si tal fuere su destino. Depende, si está estipulado no hay absolutamente un obstáculo, está diciendo este artículo con relación a los animales. Es muy interesante este artículo y suele pasar, ¿verdad? Suele ser, es una práctica que se realiza mucho en el interior y es bastante redituable. Usufructo de derecho, es súper interesante este artículo 2267-2268. En cuanto al usufructo de derecho se aplica lo dispuesto sobre el de las cosas, usufructo de derechos, con excepción a los derechos intransmisibles, los cuales no pueden ser objeto de usufructo, como por ejemplo los derechos llamados personalísimos, como la patria potestad. Bueno, la patria potestad no requiere ningún tipo de parte económica, digamos. O sea, es clarísimo que el usufructo no podría. Para mí no trae conflicto el hecho de que me ponga aquí que dice que es personalísimo la patria potestad, me queda en claro. Pero sí hay otros, con otras figuras, así como la asistencia alimenticia, que sí podría ser eventualmente conflictiva y podría confundir. Para constituir, dice, el usufructo serán aplicadas las disposiciones de la cesión de derecho. Efectuada la cesión, la propiedad de derecho pasa al cesionario, ¿verdad? Entonces, de usufructo
pasa a ser una cesión de derechos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un usufructo de derechos, no sobre unas cosas, cosas muebles e inmuebles, sino un usufructo de derechos. De crédito. Si el usufructo tuviere por objeto créditos por sumas productivas de intereses, deberá el deudor pagar el capital al acreedor y al usufructuario conjuntamente, y cualquiera de ellos podrá reclamar que el pago se haga en esa forma o por consignación judicial en cuenta común. Pagado el crédito, el usufructuario y el acreedor estarán obligados a reinvertir el capital. Es sumamente interesante este negocio y se acoplan estas personas. Sin embargo, no todos quieren arraigarse, pero sí existe en el comercio estos actos que ayudan, digamos, al curso, que es un círculo, ¿verdad? Que si no hay circulación, también estas formas de circular el capital ayudan muchísimo al comercio y a la vida de todas las personas que viven de este tipo de actividades comerciales. El usufructuario de un crédito no comprendido en el artículo anterior tendrá derecho a cobrarlo, y cuando su exigibilidad dependiera de una declaración y opción del acreedor, lo será lícito efectuarlo. Le será lícito efectuarlo. Patrimonio. Bueno, vamos entrando un poquito conflictuando, ¿verdad? ¿Qué pasa con un usufructo de un patrimonio? El usufructo constituido sobre un patrimonio se refiere, dice que vamos un poco más rápido, a lo mejor no entramos en uso y habitación, pero prefiero leerlo más tranquilamente porque si leemos todo rápidamente no se comprende. Dice, a un conjunto de bienes. El usufructo constituido sobre un patrimonio se refiere a un conjunto de bienes con deudas que pudiera existir porque comprende en él todas las cosas que están o pueden estar en el patrimonio por efecto de los derechos existentes. El patrimonio puede constituirse sobre todo el patrimonio o sobre parte alícuota proporcional del mismo. Hablamos entonces, cuando dice alícuota, estamos hablando de copropietarios. Puede ser con una propiedad en condominio. Nosotros ya dimos esa clase, entonces ya estamos capacitados de entender cuando dice parte alícuota. Quiere decir que es una parte, no sabe si es el del norte, el del sur, el del extremo derecho o izquierdo, pero sabe que una parte de ese inmueble que lo tiene con otros propietarios en copropiedad le pertenece. Dice la cual puede ser constituido un usufructo de un patrimonio. En cuanto al usufructo universal, dice, o sea, universalidad de bienes, el titular le corresponderá todo cuanto pueda provenir de las cosas dadas en usufructo, aunque no fueren frutos, por ejemplo, el precio pagado por un vecino para la adquisición de una medianería. Uso y habitación. Uso y habitación. Todos los días vemos eso y damos. A veces nos trasladamos, nos vamos de viaje, nos quedamos por un día o nos quedamos en donde nos queda. Nosotros los abogados hacemos mucho eso. Hay veces que te vas lejos, te vas en Filadelfia, te vas al Chaco. Más bien ahí lo que me refiero, que hay veces que no tenés que quedarte a dormir en cierto lugar y bueno, donde sea hay que quedarse a descansar y reponer fuerzas, ¿verdad? Y en las demás ciudades generalmente te vas a un hotel o a veces directamente a una habitación y tenés que utilizar ciertas cosas en las cuales te crean derechos. ¿Y a qué tenés derecho cuando damos estas figuras? Dice, el propietario de una cosa no fungible, confiere a otro la facultad de servir de ella, y tratándose de un fondo, la de percibir sus frutos en la medida que sea preciso para satisfacer las necesidades del usuario y de su familia. Estamos hablando de uso, con cargo de conservar la sustancia de las cosas. Este derecho es menos extenso que el usufructo, porque ya que solo puede aprovecharse económicamente de la cosa en la medida necesaria para satisfacer las necesidades y de su familia, es decir, solo lo que se han de consumir. Por otro lado, el usufructuario puede aprovechar los frutos naturales, civiles,
y lo que la cosa produzca. Si el derecho constituido por el propietario se refiere a una casa y a la utilidad de morar en ella, se llama en este código derecho de habitación. Me llaman a veces y me dicen que necesitan, quiere darle a una persona para que habite en ese lugar y que va a poner ahí en su casa una cantina o que va a poner un bar, pero que no le quiere alquilar, que con el compromiso de quedarse a cuidar ahí. Entonces, bueno, tenemos que hacerte un contrato de uso. ¿Por qué? Porque nos falta quien te haga uso capión, porque a veces pasan los años, uno no se da cuenta y de repente ya se conflictúa o directamente no desea salir. Y teniendo un contrato ayuda muchísimo y nosotros que somos abogados sí o sí tenemos que siempre aconsejar realizar estos contratos para evitar problemas posibles, eventuales que puedan surgir. ¿Por qué? Porque existe, la ley le habilita a firmar estos tipos de contratos porque está establecido. Entonces, estos usos. Constitución, los derechos de uso y habitación se establecen por contrato, obviamente, usucapión y actos de última voluntad, que es por testamento, donación, etc. Se rige por lo que establezca el título de constitución de los mismos. Caso contrario, se aplican las disposiciones de este código. Siempre que no establezcan algo específico, como ustedes lo saben, entonces recurrir a la ley y la ley va a aplicar los artículos pertinentes con relación a ese conflicto que se suscita, que en el contrato no se aclaró, pero que el juez está habilitado por la ley a realizar o a dictar una resolución conforme a la ley. Dice derechos y deberes del usuario y de la habitación. Dice, de instalar un establecimiento industrial o comercial, 2283, está permitido siempre y cuando sea compatible con el destino de la cosa o si no fuere impropio. El código no aclara si en el mismo debe residir el titular y su familia. Se debe obtener la posesión entera de la cosa o fondo, 2284, que el fondo en el cual se ha establecido el derecho de uso solo produjera frutos suficientes para satisfacer las necesidades del usuario o si solo bastare para el mismo o su familia, debe entregarse en posesión entera del fondo o de la cosa como si fuera usufructuario. Siempre estamos hablando del uso, de usar los frutos naturales, frutos naturales. El usuario de un fondo tiene el derecho de usar todos los frutos naturales que produzca la tierra, naturales, no civiles. Los civiles ya son, ejemplo, los intereses, por ejemplo. Si los frutos provienen del trabajo del propietario, el usuario solo tiene derecho a usarlos una vez sean pagados todos los costos para producirlo. Este se puede presentar en dos supuestos. El usuario entra en el goce del bien cuando ya los trabajos de siembra habían sido realizados por el propietario, siempre siendo extenso al fondo dado en uso. El propietario continúe cultivándolo. Deberes y derechos, siempre. Dice, de aprovechar las crías, leche y lanas del rebaño o piara. El que tiene los derechos de uso sobre un rebaño o una piara, ¿verdad? Puede aprovecharse de las crías, leches, lana o de los cerditos, qué sé yo, ¿verdad? Está hablando específicamente de esos. En cuanto a dice, en cuanto baste para su consumo y el de su familia. El aprovechamiento no debe exceder lo necesario para el consumo del usuario y de su familia. De emplear trabajos y servicios a los animales, 2287. Si el uso se ha establecido sobre los animales, el usuario tiene derecho a emplearlos en los trabajos y servicios propios de su especie para las necesidades de su industria o comercio. El uso se otorga para cubrir las necesidades particulares del usuario y su familia propios de su especie, aunque no ejerciten industria o comercio. Es algo normal que se suele dar realmente en el campo.
Cesibilidad. ¿Se puede ceder o no? 2288. Dice el usuario que no fuere habitador puede alquilar el fondo en el cual se ha constituido el uso. Esta disposición establece que en algunos casos el arrendamiento del fondo dado en uso será la única forma de que podrá valerse el usuario para utilizarlo o aprovecharlo. ¿Verdad? No hay obstáculo también que en el contrato se establezca específicamente. Defensas, habíamos dado ya, que son las mismas defensas del titular. Las facultades otorgadas al usuario coinciden con las conferidas al usufructuario, que son ejercer todas las acciones inherentes a los derechos comprendidos en el usufructo e intentar las posesorias y petitorias. El usuario, para obtener el goce que le es debido, tiene una acción real, en virtud de la cual puede obrar no solo contra el propietario del fondo, sino también contra terceros poseedores. Realmente está viviendo de eso, tal es así, que si es quebrantado, si es vulnerado su derecho, sí o sí puede y tiene derecho a reclamar. Y bueno, entonces con esto terminamos la clase, con esto vamos terminando la unidad 20. Si tienen alguna pregunta, creo que ya no hay tiempo. ¿Me están oyendo? Sí, profe, estamos escuchando bien. Qué genial. Y bueno, entonces con esto vamos a concluir. Estamos bastante bien, estamos avanzando, entonces de repente